Hola chicas, esta vez les voy a comentar un poquito sobre el suelo, la formación, la contaminación, las características que tiene, como para que podamos trabajar con los chicos distintas actividades. Bueno, primeramente, ustedes tienen la foto de la red, se las mando aparte y en base a esa red se las voy a explicar. Bueno, como les decía, primeramente el suelo, ¿sí? El suelo es la parte de la corteza terrestre hasta donde llega la vida, o sea, hasta donde llegan las raíces de los árboles, las raíces más profundas de los árboles. A esa capa se la llama suelo. Si no hay vida, no hay suelo. Y hay una discusión entre lo que es la roca desnuda, por ejemplo, en una montaña, si es suelo o es simplemente corteza terrestre. Entonces, para los biólogos, el suelo es hasta donde existe la vida, por lo tanto la roca madre, la roca que emerge, la roca que no tiene ningún tipo de vida, no sería suelo. Bueno, hay factores que permiten la formación de un suelo, por ejemplo, el clima y la biota. ¿Cómo actúan? El clima, por ejemplo, el viento, hace que se arrastren partículas, que se arrastren arenas, arcillas, rocas pequeñas, semillas. Otro de los factores es la humedad, que permite que esas partículas se vayan compactando. A su vez, que esas semillas que han sido transportadas por el viento germinen y den origen a vegetales, y esos vegetales vayan generando las raíces que liberan a su vez ácidos que corroen las partículas, las rocas, y la van desgastando, la van rompiendo hasta tener una estructura mucho menor. Por otro lado, la temperatura es un factor importante también en la construcción del suelo. Una temperatura óptima hace que se generen bacterias. Estas bacterias, que se reproduzcan las bacterias, van a ser las que generen a su vez reacciones químicas en el suelo que producen determinados nutrientes que los vegetales necesitan para sobrevivir. Las bacterias forman la parte de la biota porque es la parte viva, los factores bióticos. A su vez, una vez que el suelo ya está medianamente constituido, aparecen los animales cavadores. ¿Quiénes son los animales cavadores? Bueno, los más comunes son las lombrices y las hormigas, pero bueno, tenemos topos y otros, ¿no? Hay sapos, culebras, serpientes que hacen sus nidos en el suelo, y eso ayuda a que el suelo permanezca aireado. El suelo, para poder ser un suelo sano, tiene que airearse. Pero ¿cómo se airea? Mediante la remoción que hacen las lombrices, las hormigas y todo el tipo de animales cavadores. Por otro lado, los fertilizan porque las heces de estos animales fertilizan al suelo y lo hacen más rico y más nutritivo para la generación de plantas. ¿Qué materiales son los que van a formar el suelo? Bueno, tenemos materiales sólidos, como les dije antes, los sedimentos, restos orgánicos, que son las heces de los animales, ramas, hojas, animales muertos, todo ese tipo de materiales son sólidos, líquidos como agua, y gases, que son los gases de la atmósfera, como oxígeno y nitrógeno. Eso permite que los animales cavadores puedan vivir, o sea, las lombrices puedan vivir bajo la tierra. ¿Sí? Bueno, necesitan oxígeno para respirar. Y gases productos de reacciones químicas, que son justamente las que generan las bacterias, o sea, la descomposición de todos esos restos orgánicos que están formando el suelo, se transforman en gases que son liberados también a la atmósfera. Bueno, con todo esto nos vamos a dedicar a entender un poquito el tema de las capas de la tierra, del suelo, las capas del suelo, a las que llamamos horizontes.
El horizonte A es el más superficial, es el que contiene humus, que es materia orgánica en descomposición, contiene mucho humus, y dependiendo de la zona en la que estemos hablando, en la zona y el clima en el que estemos inmersos, va a haber una mayor profundidad de humus o una menor profundidad de humus. Eso también va a depender de la temperatura y de la acción bacteriana. Por ejemplo, en la pampa el suelo es muy rico en humus, hay una capa bastante importante, hasta de 40 centímetros de humus, mientras que en Misiones, donde la temperatura es más alta y la acción bacteriana es muy rápida, la materia orgánica se descompone muy rápido, entonces la capa de humus es muy finita. Tenemos un suelo menos fértil en Misiones y mucho más fuerte en la pampa. Mucho más fértil, perdón, en la pampa. Recuerden, humus es materia orgánica en descomposición. Eso es lo que hace fértil al suelo. No ya descompuesta, sino en descomposición. Bueno, el horizonte A tiene pocos minerales y porque el agua que ingresa al suelo, a este horizonte, arrastra los minerales y los lleva hacia el horizonte B, que va a ser mucho más rico en minerales y más pobre en humus, porque no hay tanta materia orgánica en descomposición. El horizonte C, ya estaríamos hablando de las rocas hasta las que llegan las raíces más profundas de los árboles, y luego tendríamos la roca madre, que es la roca entera donde ya no hay suelo, ¿sí? No llegan las raíces más profundas de los árboles, no hay vida en ellos. Bueno, las propiedades de los suelos. Hay distintos tipos de suelos. Humíferos, los que tienen mucho humus, arenosos, como el de los médanos de las playas donde hay vida. Vieron que están, por ejemplo, en la costa atlántica está la cinacina, que es esa planta, ese arbusto leñoso que fue plantado justamente para que no se movieran los médanos. Ahí hay suelo, porque hay vida. Y el suelo arcilloso, humífero, arenoso y arcilloso. El humífero tiene partículas más grandes, tiene la tierra más suelta, lo que llamamos tierra negra es el suelo humífero. Después de ese suelo normalmente viene un suelo más arcilloso, que es el que tiene una coloración rojiza, que de ahí se saca la tierra para hacer los ladrillos de construcción. Vieron que son colorados, bueno, tiene que ver con la cantidad de arcilla que tiene. Y las partículas de arcilla son las más chiquititas, por eso hace que el suelo no sea tan permeable. El arenoso es un suelo con partículas grandes que dejan espacios libres y por eso el suelo es absolutamente permeable, deja pasar el agua con facilidad. Y el humífero tenemos un semipermeable. No es ni muy permeable ni tan impermeable. Por lo tanto, puede ser relativamente inundable. El arenoso no es inundable y el arcilloso, por supuesto, es muy inundable. ¿Qué pasa durante una inundación? Normalmente la corriente de agua se lleva parte o gran parte o todo la capa humífera, el horizonte A, y deja en descubierto el horizonte B, que es bastante más rico en arcilla. Entonces, como es impermeable o absolutamente muy poco permeable, el agua permanece durante bastante tiempo. Por eso una vez que se inundan los terrenos es bastante difícil que vuelvan a su estado original y además tienen que recomponer toda la materia humífera que se ha perdido. Bueno, como último tema importante es el desgaste del suelo. Hay muchos factores que desgastan el suelo. Vamos a ver algunos factores con más detalle y algunos los vamos a ver más por encima. Bueno, la contaminación de residuos es uno de los más importantes y uno de los que aqueja al mundo. Después vamos a ver cómo se
tratan estos residuos, ¿sí? Una de las mejores formas sería disminuir la concentración de residuos mediante el reciclado, la reutilización y la reducción de residuos. Después vamos a ver qué se hace con la basura. ¿Cuáles son los dos caminos posibles? Luego la salinización. La salinización, después de una inundación, como el horizonte B tiene muchos minerales, quedan todos esos minerales en exposición, por lo tanto el suelo está más salino. Eso hace que no sea tan apto para cultivo. Otro de los desgastes comunes es la compactación que realizan los animales, la ganadería, por ejemplo, que aplasta al suelo y no deja que éste se airee. Entonces, al no airearse, hace que el humus no se forme correctamente. Entonces necesitamos por eso de las lombrices o de la remoción del terreno permanente, ya sea con máquinas o con implantación de lombrices. Otro de los factores que están prohibidos en muchos lugares es la roza. La roza es la quema de los pastizales para desmalezar. Esto hace que se mueran todas las bacterias y por supuesto las lombrices, las hormigas y todos los animales cavadores y muchos de los animales que están sobre el suelo se mueran quemados. Por lo tanto desaparece el humus. Y si bien ese material quemado, esas cenizas, van a servir de fertilizantes para el suelo, no es adecuado porque va a tardar mucho tiempo en reponerse. Lo mejor sería cortar y desmalezar el campo de otra manera. Como les conté antes, las inundaciones que arrastran a la capa de humus hace que el suelo se desgaste y que se desertice en muchos lugares donde no puede volver a recomponerse, porque si las inundaciones son muy seguidas, el suelo se desertiza, o sea, se convierte en un desierto. No hay forma de volver a generar plantaciones en ese suelo. Otra es la erosión por deforestación. ¿Por qué se erosiona? Cuando yo corto un árbol, mato el árbol y las raíces de los árboles no absorben el agua que proviene de las lluvias. Entonces ese agua va lavando al terreno, lo va erosionando porque no se infiltra y luego también se lleva la capa de humus, que es como les dije antes, la capa fértil del suelo.